El motor de mi Jeep Wrangler del 2015 ruge con un esfuerzo familiar mientras tomo la curva cerrada de la carretera federal que conecta la Ciudad de México con Valle de Bravo. Es un sonido que conozco de memoria, un zumbido constante que suele arrullarme, pero hoy, mis manos aprietan el volante con tanta fuerza que mis nudillos están blancos, casi transparentes bajo la luz del sol de mediodía. Soy Marisol Montero, tengo 34 años, y aunque mi acta de nacimiento dice que soy hija de Rogelio y Lourdes, mi alma sabe que soy, ante todo, la nieta de Jacinto. Y si hay algo que aprendí de la manera más dura y cruel posible, es que la sangre te hace pariente, pero la lealtad, esa moneda rara y escasa, es lo único que verdaderamente te hace familia. En mi caso, la sangre solo sirvió para manchar el piso de mármol frío de una corte penal. Antes de contarles cómo terminé demandando a mis propios padres y convirtiendo la boda perfecta de mi hermana en un escenario de crimen, tengo que hablarles de un lugar. No era una mansión de las que salen en las revistas de Architectural Digest, ni un castillo de cuento de hadas, pero para mí, valía más que todo el oro guardado en las bóvedas del Banco de México. Les hablo del Refugio de los Pinos. Mientras conduzco, el aire de la ciudad, denso y gris, se va quedando atrás, reemplazado por el aroma inconfundible a ocote, a tierra mojada y a libertad. Ese olor golpea mis fosas nasales y, de golpe, tengo 7 años otra vez. Cierro los ojos un microsegundo y puedo ver las manos de mi abuelo Jacinto. Eran manos enormes, toscas, con la piel curtida como el cuero viejo, siempre manchadas de barniz, resina o tierra. Él no era un hombre de discursos largos ni de afectos empalagosos, era un hombre de silencios cómodos y de acciones. Cada tabla que clavaba en esa cabaña, cada piedra que colocaba en el camino de entrada. Era una declaración de amor mucho más potente que cualquier te quiero vacío que mis padres solían decirme antes de dejarme con la niñera para irse a una gala. Mis padres, Rogelio y Lourdes, siempre fueron criaturas de asfalto y luces de neón. Preferían quedarse en la Ciudad de México, persiguiendo eventos sociales, cuidando las apariencias y asegurándose de que mi hermana menor, Paulina, tuviera el peinado perfecto y el vestido de moda. Para ellos, Valle de Bravo era un lugar para dejarse ver en los restaurantes del centro, no para ensuciarse las manos en el bosque. Pero yo vivía para esos veranos en el valle. Contaba los días en el calendario escolar, tachando las fechas con un plumón rojo hasta que llegaba julio. El abuelo Jacinto construyó esa cabaña con sus propias manos a finales de los años 70, mucho antes de que Valle de Bravo se convirtiera en el destino turístico exclusivo, gentrificado y carísimo que es hoy. La casa se asienta sobre un terreno inclinado de 3 hectáreas que besa el lago. No tiene lujos modernos, no hay mármol italiano importado, ni grifos de oro, ni sistemas inteligentes de voz. Es madera de pino local, piedra volcánica negra y ventanales enormes, de piso a techo, que dejan entrar la luz dorada del atardecer y enmarcan el lago como si fuera una pintura viva que cambia cada segundo. Recuerdo una tarde específica, una de esas que se quedan grabadas en el ADN. Yo tenía unos 8 años y estaba llorando desconsolada bajo el gran encino del patio. Mi madre me había regañado severamente por ensuciarme el vestido de domingo, un vestido ridículo lleno de encajes que picaban, mientras buscaba lombrices para pescar. Mírate, Marisol. Y pareces una niña de la calle, me había gritado con esa voz aguda que usaba cuando perdía la paciencia. El abuelo me encontró allí, sorbiendo los mocos. Sin decir una palabra, me tomó de la mano y me llevó al muelle de madera, ese que crujía con cada paso. Nos sentamos en el borde, con los pies colgando hacia el agua fría y oscura del lago. Mija, me dijo con su voz rasposa, sacando una navaja vieja para tallar un pedazo de madera, la ropa se lava con jabón y agua, pero las memorias se construyen ensuciándose las manos. Tu madre no lo entiende, y tu hermana, bueno, tu hermana es como una orquídea de invernadero, bonita de ver pero se muere si le da mucho el aire. Tú no. Tú eres como estos pinos. Tienes raíces fuertes, profundas. Aguantas la tormenta. Y esta casa son tus raíces. Nunca dejes que te la quiten. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante años. Cuando el abuelo falleció hace 6 años por un infarto fulminante, el golpe fue devastador.
Sentí que el mundo se quedaba sin su pilar principal. La lectura del testamento fue el primer aviso de la guerra nuclear que vendría, aunque yo, en mi ingenuidad y dolor, no lo supe ver en ese momento. Mis padres, sentados con trajes negros impecables, esperaban con ansias que la propiedad se vendiera para repartir el dinero y tapar algunos agujeros financieros que ya empezaban a aparecer en sus negocios. Paulina, que en ese entonces tenía 21 años y cuya única preocupación era cuántos likes tenía su última selfie, ya estaba planeando en voz alta qué modelo de camioneta se compraría con su parte de la herencia. Pero el notario, un hombre viejo y serio que había sido amigo del abuelo, se aclaró la garganta y leyó algo muy distinto a lo esperado: a mi nieta Marisol Montero. La única que conoce el alma de esta madera y respeta la tierra que pisa, le dejo la propiedad conocida como el Refugio de los Pinos, en su totalidad. Con la condición de que nunca olvide quién es y que encuentre en ella la paz que yo encontré. El silencio en la sala fue absoluto. La cara de mi madre fue un poema trágico. Una mezcla de indignación pura y una sonrisa falsa, temblorosa, que no le llegaba a los ojos inyectados de sorpresa. ¿Por qué a ella?, preguntó Paulina en voz alta, rompiendo el protocolo, sin ningún pudor ni respeto por la memoria del abuelo. Mi padre, Rogelio, se aflojó el nudo de la corbata, suspiró pesadamente y dijo con un tono condescendiente: bueno, al menos queda en la familia. Marisol sabrá cuidarla, administrativamente, hasta que decidamos entre todos qué es lo mejor para el patrimonio familiar. Hasta que decidamos. Esa frase debió haberme alertado como una sirena de ataque aéreo. Él nunca aceptó realmente que la casa era mía, ni legal ni moralmente. Para ellos, yo solo era la guardiana temporal, la conserje gratuita de un activo que consideraban suyo por derecho divino. Pero durante 6 años, esa casa fue mi santuario absoluto. Soy arquitecta paisajista, y cada centavo que ganaba, cada bono, cada ahorro, lo invertía en mantenerla. Lijé y barnicé los pisos de madera yo misma, arreglé las goteras del techo en temporada de lluvias, replanté el jardín con especies nativas para atraer colibríes. Era mi lugar en el mundo, mi refugio contra la superficialidad de mi propia familia. Y ahora, 6 años después, mientras el viento golpea mi cara en esta carretera y veo el letrero de bienvenida a Valle de Bravo, siento un nudo en el estómago. Una náusea fría que no tiene nada que ver con las curvas del camino. Algo está mal. Muy mal. Pero antes de llegar a ese horroroso descubrimiento que cambiaría mi vida para siempre, tengo que contarles cómo empezó la pesadilla. Todo comenzó con un anillo de diamantes obscenamente grande y una cena en Polanco. La dinámica en la casa de los Montero, así nos apellidamos, un apellido que mis padres llevan como si fuera un título nobiliario, siempre fue dolorosamente clara: Paulina era el sol. El centro gravitacional de nuestro pequeño universo disfuncional, y el resto de nosotros éramos planetas condenados a girar a su alrededor, existiendo solo para que ella brillara más fuerte. Paulina, a sus 27 años, es lo que hoy llaman una influencer de estilo de vida, aunque en realidad sus seguidores son en gran parte bots comprados y su arduo trabajo consiste en subir fotos de cafés caros, ropa que no paga y viajes que financian mis padres. Es encantadora, sí, de esa manera superficial que tienen las personas que nunca han escuchado la palabra no. Yo, Marisol, soy la oveja negra funcional. La hija pragmática. La que estudió una carrera difícil en la UNAM mientras Paulina iba a una universidad privada de moda para socializar. La que trabaja 10 horas al día diseñando parques sustentables, la que nunca pide dinero prestado. Y por eso mismo, soy invisible. O peor, soy el recurso de emergencia, el plan B, la que debe entender y ceder. La cena fatídica fue en Rosa Negra, uno de esos restaurantes de moda en la zona de Polanco, donde la música está tan alta que no puedes hablar y una botella de agua cuesta lo mismo que el salario mínimo de un día. El lugar estaba lleno de gente guapa, operada y vestida de diseñador. Mis padres habían insistido en que fuera una cena familiar obligatoria. Paulina llegó tarde, como siempre, haciendo una entrada triunfal. Llevaba un vestido corto de lentejuelas que costaba más que mi renta mensual y unos tacones en los que yo no podría dar ni 2 pasos. Detrás de ella, como un accesorio más, venía Esteban. Esteban es,
difícil de describir sin usar palabras groseras. Es el típico mi rey mexicano, camisa desabotonada hasta la mitad del pecho, mocasines sin calcetines, reloj enorme y una actitud de que el mundo le debe pleitesía. Es hijo de un empresario constructor con mucho dinero nuevo y muy poca clase, de esos que hicieron fortuna con contratos gubernamentales dudosos. ¿Adivinen? Gritó Paulina antes de siquiera sentarse, extendiendo la mano izquierda hacia el centro de la mesa bajo la luz tenue del candelabro. Ahí estaba. Un diamante corte esmeralda del tamaño de una uva congelada. Brillaba tanto que era casi vulgar. Mi madre soltó un grito agudo, teatral, que hizo voltear a las mesas vecinas, y se abalanzó sobre ella para abrazarla. Mi padre se levantó de un salto, inflando el pecho como un pavo real en celo. Ese es mi yerno. Bramó Rogelio, dándole palmadas en la espalda a Esteban con tanta fuerza que casi le tira el trago. Sabía que tenías buen gusto, muchacho. Yo me quedé sentada, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula. Forcé una sonrisa, esa sonrisa que tengo ensayada desde la infancia para sobrevivir en esta familia. Felicidades, Pau, dije, tratando de sonar genuina, porque a pesar de todo, es mi hermana. El anillo es impresionante. Gracias, hermanita, respondió ella, mirándome con esa condescendencia habitual, acariciando su anillo. Ojalá algún día tú también encuentres a alguien, ya sabes, para que no estés tan sola con tus planos, tus plantas y tus botas llenas de lodo. El comentario dolió, pero estaba acostumbrada. Mi madre, Lourdes, no perdió el ritmo para echar sal en la herida. Ay, Paulina, no presiones a tu hermana. Marisol es muy independiente. Ya sabes que a los hombres les intimidan las mujeres tan toscas. Además, mantener esa casa vieja en Valle le quita todo el tiempo y el dinero, ¿verdad, hija? Deberías pensar seriamente en deshacerte de esa carga. Te está consumiendo la juventud. Sentí el primer pinchazo de advertencia en la nuca. Esa conversación otra vez. No es una carga, mamá. Es mi hogar. Es lo único que me importa. Y no pienso deshacerme de ella, así que por favor, no empecemos. La cena continuó entre botellas de champán Moet y Chandon y risas estridentes. Esteban hablaba sin parar de sus viajes a Dubái, de sus coches deportivos y de cómo cerró un trato millonario, que probablemente cerró su papá. Mis padres lo miraban embobados, con esa mirada de hambre social. Estaban calculando mentalmente el ascenso que significaba este matrimonio. Emparentar con los Valenzuela era su boleto de regreso a las grandes ligas financieras. Pero entonces, llegó la realidad, fría y dura como el hielo en la cubeta del champán. Queremos que la boda sea el evento del año, dijo Paulina, tomando un sorbo de su copa y mirando al techo soñadora. Nada de salones aburridos en la ciudad. Queremos una hacienda histórica en San Miguel de Allende o tal vez algo espectacular en la Riviera Maya. Y Esteban tiene muchos invitados VIP. Políticos, empresarios, gente de la tele. Mi padre tosió un poco, casi atragantándose con su filete. Claro, princesa. Lo que tú quieras. Te mereces lo mejor. Pero suegro, intervino Esteban, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, mi familia es muy tradicional en estas cosas. Nosotros ponemos la casa donde vivirán y aseguramos el futuro financiero, pero la costumbre en nuestro círculo es que la familia de la novia paga la boda, ¿no es así? Y bueno, queremos algo, al nivel de los Valenzuela. No podemos quedar mal con nuestros socios. Vi cómo el color desaparecía de la cara de mi padre bajo el bronceado artificial. Rogelio Montero es un hombre orgulloso, vanidoso, pero sus negocios de importación de textiles no han ido bien desde la pandemia. Vivimos de apariencias, de créditos rotativos y de refinanciamientos. La casa en la ciudad tiene 2 hipotecas, los coches de lujo son leasing. No tienen liquidez para una boda de nivel Valenzuela. Pero el orgullo es un veneno lento y mortal. Por supuesto, Esteban, dijo mi padre, con la voz un poco temblorosa pero firme. Los Monteros sabemos cómo celebrar. No escatimaremos en nada. El dinero no es problema cuando se trata de la felicidad de mi hija.
Esa noche, mientras conducía de regreso a mi departamento silencioso y modesto, tuve un mal presentimiento que se alojó en mi pecho. Mis padres estaban acorralados entre su ego desmedido y su cuenta bancaria vacía. Y cuando un animal, por más domesticado que parezca, está acorralado, muerde. Lo que no imaginé, ni en mis peores pesadillas, es que decidirían morderme a mí para salvarse ellos. Las semanas siguientes a la cena de compromiso fueron un torbellino de locura y superficialidad. Paulina se transformó en lo que los americanos llaman bridecilla, pero versión mexicana recargada. El grupo de WhatsApp de la familia, que usualmente estaba inactivo, se llenó de notificaciones cada 5 minutos, fotos de vestidos de diseñador, arreglos florales de orquídeas importadas de Holanda, menús de degustación con langosta y caviar, y opciones de pirotecnia. Yo trataba de mantenerme al margen, enfocada en mi trabajo. Estaba diseñando un parque ecológico en Querétaro y eso me daba la excusa perfecta para no contestar de inmediato. Pero la presión se sentía en el aire. Un domingo, fui a comer a casa de mis padres por obligación moral. El ambiente estaba tenso, cargado de una electricidad estática desagradable. Había facturas, catálogos y presupuestos esparcidos sobre la mesa del comedor de caoba, cubriendo casi toda la superficie. Alcancé a ver una cifra en un presupuesto de banquete de una empresa llamada Banquetes Imperiales, 800,000 pesos. Solo en comida y bebida. Y faltaba la música, el lugar, la decoración, el vestido. Papá, esto es una locura, dije, señalando el papel con incredulidad. ¿Casi 1 millón de pesos solo en catering? ¿Tienen ese dinero líquido? Mi padre se quitó los lentes de lectura y se frotó los ojos con cansancio. Se veía envejecido, con ojeras profundas que el maquillaje de mi madre no podía ocultar. Es la boda de tu hermana, Marisol. Solo se casa una vez. Es nuestra obligación quedar bien. Ojalá sea solo una vez, murmuré por lo bajo, conociendo el carácter volátil de Paulina. Pero papá, sé cómo están las cosas en la importadora. Los contenedores de China están parados, las ventas bajaron. No pueden pagar esto sin endeudarse hasta el cuello. Mi madre entró desde la cocina, trayendo una jarra de agua de limón con chía. Tenía esa sonrisa tensa, casi dolorosa, que usa cuando quiere algo y sabe que va a costar trabajo conseguirlo. Marisol, cariño, qué bueno que viniste. Estábamos hablando justo de ti. ¿De mí? Pregunté, poniéndome a la defensiva de inmediato. Sí. Verás. Rogelio y yo estábamos pensando, haciendo números. Tienes ese terreno en Valle de Bravo, la casa del abuelo. Es muy grande para una sola persona, ¿no crees? Además, está lejos, es peligrosa si vas sola, y el mantenimiento es un pozo sin fondo. Mamá, no empieces, corté en seco, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Déjame terminar, por favor. Sé razonable. Los precios en Valle están por las nubes gracias a los desarrolladores nuevos. Si vendemos ahora, podríamos sacar una fortuna. Podríamos pagar la boda de tus sueños para Paulina, pagar nuestras deudas, salvar la empresa, y te daríamos una parte, claro. Una parte justa para que te compres un departamento bonito aquí en la ciudad, cerca de nosotros. Sentí que la sangre me hervía en las venas. Era la misma canción de siempre, pero ahora con una urgencia depredadora. ¿La boda de mis sueños para Paulina? ¿Te estás escuchando, mamá? ¿Quieres que venda mi patrimonio, lo único que el abuelo me dejó específicamente a mí, para pagar una fiesta de 6 horas? Esa casa es mi herencia. No está a la venta. Ni para una boda, ni para pagar sus deudas, ni para nada. Mi padre golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo saltar los cubiertos. Eres un egoísta. Gritó, y la máscara de padre amable y cansado se cayó, revelando al hombre autoritario que siempre fue. Tu hermana está a punto de entrar a una de las familias más importantes de México. Esto es una inversión para todos nosotros. Si a Paulina le va bien, a todos nos va bien. Pero tú, igual que tu maldito abuelo Jacinto, solo piensas en tus maderas viejas, tu lago sucio y tu soledad. Eres igual de terca y malagradecida que él. Me levanté de la silla,
temblando de rabia, pero manteniendo la voz firme. El abuelo Jacinto era el único hombre decente y trabajador en esta familia. Y la respuesta es no. No voy a vender el refugio. Busquen otra forma de pagar sus caprichos o díganle a los Valenzuela que no tienen dinero. Pero mi casa no se toca. Salí de esa casa azotando la puerta principal, sintiendo como las lágrimas de frustración me picaban en los ojos. Me sentí culpable por un segundo, esa culpa católica y cultural que te inculcan desde niña por decir no a tus padres, por no sacrificarte por la familia. Pero la borré rápido. Sabía que tenía razón. Durante las siguientes 2 semanas hubo un silencio absoluto. Mis padres no llamaron. Paulina no mandó mensajes exigiendo cosas ni enviando fotos. Asumí que estaban enojados, haciéndome la ley del hielo para castigarme. Pensé que habían entendido el mensaje. Qué ingenua fui al subestimar su desesperación. El silencio de mi familia era sospechoso, como la calma antes de un huracán, pero el trabajo me tenía completamente absorbida y agradecí la paz momentánea. Estaba en la etapa final del proyecto en Querétaro y no tenía cabeza para dramas familiares. De vez en cuando, en mis momentos de debilidad, revisaba las historias de Instagram de Paulina, fotos en spas de lujo, pruebas de maquillaje carísimas con artistas famosos. Y una foto reciente brindando con champán francés con la leyenda: gracias a mis papis por hacer mis sueños realidad, _boda de ensueño, _blessed, family first. Pensé, bueno, habrán pedido un préstamo al banco con tasas de interés usureras o habrán hipotecado su casa por tercera vez. No era mi problema. Yo había establecido mi límite. Hasta que sonó el teléfono. Era un jueves por la tarde, alrededor de las 4 de la tarde. Vi el identificador en la pantalla de mi celular: Doña Lupe Valle. Doña Lupe es la vecina de la cabaña, una señora mayor que ha vivido ahí toda su vida, que conoció a mi abuelo y que solía hacernos quesadillas de flor de calabaza cuando éramos niñas. Nunca me llama, a menos que sea Navidad o el cumpleaños del abuelo. Bueno. ¿Doña Lupe? Contesté, saliendo de una reunión para tener privacidad. Hola, Marisol, mija. Oye, perdona que te moleste en horas de trabajo, sé que eres una mujer muy ocupada. No se preocupe, doña Lupe, dígame, ¿pasa algo? ¿Está usted bien? Yo sí, mija, gracias a Dios. Pero, pues es que se me hizo raro. No quería ser chismosa, tú sabes que yo no soy así, pero yo le tenía mucho aprecio y respeto a don Jacinto. ¿Qué pasa, Lupe? Me está asustando. ¿Pasó algo con la casa? ¿Se metieron a robar? Es que, ayer vi un camión de mudanza grande. Y vi que sacaban la mesa de roble. Ya sabes, esa grandota que hizo tu abuelo con sus manos, donde comíamos en el jardín los domingos. Y sacaron los sillones de cuero. Y hoy en la mañana, vi a unos señores de traje midiendo el terreno con aparatos. Se me heló la sangre en las venas. Sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Cómo que sacaron la mesa? Yo no he autorizado ninguna mudanza. ¿Mis padres están allá? ¿Ellos mandaron el camión? No, mija. No eran tus padres. Eran unos trabajadores uniformados. Y hace rato, como a mediodía, llegó una camioneta negra, muy lujosa, una de esas Suburban blindadas. Se bajó una familia que no conozco. Un señor gordo, una señora rubia y unos niños. Traían maletas, Marisol. Muchas maletas. Sentí que el mundo se detenía. La mesa de roble. Esa mesa pesaba 1 tonelada. El abuelo y yo la lijamos juntos un verano entero cuando yo tenía 12 años. Lupe, ¿estás segura? Segura, mija. Están ahí ahorita. Tienen música puesta, reggaetón a todo volumen. Pensé que a lo mejor la habías rentado por Airbnb o algo así para sacar un dinerito, pero se veían muy dueños. Ya sabes, caminando como si fueran los patrones. Colgué el teléfono sin despedirme adecuadamente. Mis manos temblaban tanto que casi tiro el celular al suelo. No podía ser. Las escrituras originales estaban en mi caja fuerte en el banco. No, espera.
Un sudor frío me bañó la frente. Saqué las escrituras hace 3 meses para un trámite de actualización catastral y regularización de predial. Las dejé en el cajón de mi escritorio en mi departamento, bajo llave. Pero mi madre tiene una copia de la llave de mi departamento para emergencias. Recordé la vez que fui a cenar a su casa hace 3 semanas y dejé mi bolsa en la entrada mientras iba al baño. Recordé que mi INE, credencial de elector, se me perdió misteriosamente hace un mes y tuve que tramitar una reposición. Mi madre me dijo con una sonrisa inocente: «Ay, Marisol, qué despistada eres, seguro la dejaste en algún Uber o se te cayó en la obra». Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente, y la imagen que formaban era monstruosa, grotesca. Agarré mis llaves del jeep, cancelé todas mis citas gritándole a mi secretaria y salí corriendo. Iba a Valle de Bravo. Y Dios ayude a quien estuviera en mi casa, porque yo no iba a tener piedad. El viaje de la Ciudad de México a Valle de Bravo dura normalmente unas 2 horas y media, tal vez 3 si te toca el tráfico infernal de la salida a Toluca. Hice el trayecto en menos de 2 horas, rompiendo todos los límites de velocidad, rebasando camiones de carga en curvas peligrosas. Mi mente era un caos absoluto, un remolino de negación y furia. No pueden haberla vendido, me decía a mí misma en voz alta, golpeando el volante. Es ilegal. Es imposible. Necesitan mi firma. Necesitan mi huella digital biométrica. Necesitan mi presencia física ante el notario público para leer la escritura. Pero luego, la voz de la razón, cínica y oscura, me susurraba otra cosa. Recordaba la sonrisa desesperada de mi madre. Recordaba la necesidad patológica de mi padre por mantener el estatus ante los Valenzuela. Y recordaba que en México, lamentablemente, existe un dicho muy cierto: con dinero baila el perro. Y con dinero, o con la promesa de él, se compran conciencias, se corrompen notarios, se falsifican firmas y se desaparecen voluntades. Traté de llamar a mis padres. El teléfono de mi padre mandaba a buzón directo. El de mi madre sonaba y sonaba hasta cortarse. Estaban evitándome. Eso confirmaba mi sospecha más que cualquier confesión. Llamé a Paulina. ¿Bueno? Contestó ella después del tercer tono, se escuchaba ruido de secadoras de pelo y música pop de fondo. Paulina, ¿dónde están papá y mamá? Pregunté sin saludar, mi voz temblando de ira contenida. Ay, Marisol, qué intensa eres, ni un hola. Están ocupados con lo del banquete, viendo lo de los manteles importados. ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Saben algo de la casa de Valle? Me acaba de llamar doña Lupe. Dice que hay gente extraña ahí, gente con maletas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio demasiado largo, pesado, culpable. No sé, dijo finalmente, con una voz más aguda de lo normal. A lo mejor papá mandó a alguien a limpiar o a hacer reparaciones para, ya sabes, para que no se caiga a pedazos. Oye, te tengo que dejar. Me están haciendo las uñas y no puedo agarrar el celular. Bye. Me colgó. Ese no se sonó más falso que sus pestañas postizas de mink. Sabían. Todos sabían. Paulina sabía. Pisé el acelerador a fondo. El paisaje de pinos que tanto amaba, que siempre me daba paz, ahora me parecía borroso, distorsionado y amenazante. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho físicamente. Si habían hecho lo que yo creía que habían hecho, esto no era solo una traición familiar, una puñalada por la espalda. Era un delito federal. Llegué a la entrada de la propiedad. El letrero de madera tallada a mano que decía el refugio de los pinos, que el abuelo había colgado hace 40 años, ya no estaba. Había sido arrancado. En su lugar, brillaba un letrero moderno, de metal cortado con láser, pretencioso, que decía Villa Valderrama. Frené en seco, levantando una nube de polvo y grava. Me bajé del coche casi saltando, sintiendo que las piernas me fallaban por la adrenalina. Caminé hacia la reja. El candado viejo de hierro había sido reemplazado por uno digital nuevo, con teclado numérico. Miré hacia adentro. En el jardín que yo había plantado y cuidado con tanto esmero,
había gente. Un hombre gordo con camisa polo de marca estaba asando carne en un asador de gas nuevo y brillante, de acero inoxidable, justo donde solía estar el fogón de piedra rústico de mi abuelo. Unos niños malcriados corrían pisando mis lavandas y pateando un balón contra la pared de madera de la cabaña. «Oigan», grité con todas mis fuerzas, sacudiendo la reja metálica. «Oigan ustedes». El hombre de la carne volteó, molesto por la interrupción. Una mujer rubia salió de la casa secándose las manos en un trapo de cocina. ¿Se le ofrece algo?, preguntó el hombre, acercándose con unas pinzas de carne en la mano y actitud de dueño. Sí, se me ofrece que salgan de mi propiedad inmediatamente. Soy Marisol Montero. Esta es mi casa. Están invadiendo propiedad privada. El hombre soltó una risa incrédula, miró a su esposa y negó con la cabeza. Mire, señorita, no sé quién sea usted ni qué quiera, pero esta propiedad es nuestra. La compramos hace 3 semanas. Así que lárguese o llamo a la policía local. Llámela. Le grité, sintiendo que las lágrimas de rabia me quemaban los ojos. Llame a la policía. Llame a la Guardia Nacional si quiere. Yo tengo las escrituras. Esta casa no se ha vendido. La mujer se acercó a la reja. Se veía más calmada que su marido, pero con esa actitud de superioridad gélida de quien tiene dinero y cree que los papeles lo resuelven todo. A ver, tranquila, señorita. No queremos problemas. Mi nombre es Roberto Valderrama y ella es mi esposa. Compramos esta casa legalmente ante notario a los señores Rogelio y Lourdes Montero. Y a su hija, la propietaria, la señorita Marisol Montero. Me quedé helada. El nombre resonó en mis oídos como un disparo. Yo soy Marisol Montero, dije, golpeándome el pecho. Y yo no les vendí nada. Nunca los he visto en mi vida. El señor Valderrama frunció el ceño, mirándome de arriba abajo, evaluando mi ropa de trabajo y mi estado alterado. Eso es imposible. La señorita Marisol estuvo presente en la notaría el día de la firma. Firmó los papeles delante de nosotros y del notario. Una chica joven, pelo castaño, muy amable, aunque un poco tímida. Mi mente empezó a girar a 1000 por hora. ¿Una chica joven? Yo tengo 34 años. No soy una anciana, pero tampoco soy una niña de 20. ¿Cómo era esa chica?, pregunté, con la voz temblando, temiendo la respuesta. Descríbamela. Pues, dijo la mujer, haciendo memoria, delgada, traía unos lentes oscuros muy grandes de diseñador, dijo que tenía una infección fuerte en los ojos, conjuntivitis creo. Traía el pelo largo y lacio, y una bufanda que le tapaba un poco la cara. Paulina. O alguien que se parecía a Paulina. O una actriz contratada. Habían usado a alguien para suplantarme. Habían montado una obra de teatro en la notaría. Y el notario, ese notario corrupto les había seguido el juego. Señor Valderrama, dije, tratando de mantener la compostura porque sentía que iba a vomitar bilis ahí mismo, necesito ver esos papeles. Ahora mismo. Es vital. No tengo por qué mostrarle nada a una desconocida que grita en mi puerta, si no me los muestra, voy a entrar saltando la reja y no me van a sacar de aquí hasta que venga el Ministerio Público. Me han robado mi identidad, mi patrimonio y mi vida. Esto es un fraude y ustedes están metidos en él. El hombre vio la desesperación genuina en mis ojos. Tal vez vio que no estaba mintiendo, o que estaba lo suficientemente loca para cumplir mi amenaza. O tal vez solo quería evitar un escándalo frente a sus hijos que miraban asustados. Amor, trae la carpeta del despacho, le dijo a su esposa con un suspiro de fastidio. 5 minutos después, a través de los barrotes de la reja, me pasaron una copia simple de la escritura de compraventa. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el papel. Ahí estaba. Fecha, hace 3 semanas. Vendedores, Marisol Montero, representada por sí misma. Comprador, Roberto Valderrama. Precio, 5 millones de pesos. 5 millones. Sentí una punzada en el estómago. La casa,
con el terreno y la plusvalía de Valle de Bravo, valía por lo menos 8 millones, tal vez 9. La habían rematado. La habían vendido a precio de ganga para conseguir efectivo rápido y en caliente. Y al final de la hoja estaba mi firma. O mejor dicho, un intento patético de mi firma. Era mi nombre, sí, pero el trazo era tembloroso, diferente, con una inclinación distinta. Y junto a la firma, anexa en la copia, estaba una fotocopia de mi INE. La INE que se me había perdido. Miré el sello del notario, licenciado Horacio Gómez, notaría 24 del Estado de México. Conocía ese nombre. Era un viejo amigo de póker de mi padre de hace años. Un tipo con fama de arreglar cosas por debajo del agua por el precio correcto. Esto es falso, susurré, devolviéndole los papeles, sintiendo que me faltaba el aire. Esa no es mi firma. Yo no estuve ahí ese día. Yo estaba trabajando en Querétaro. El señor Valderrama se puso pálido. La seguridad en su rostro se desmoronó un poco. Y mire, nosotros pagamos de buena fe. En efectivo una parte y transferencia interbancaria la otra. Todo legal. Pagamos impuestos. Si usted tiene problemas con su familia, arréglelo con ellos, pero esta casa es mía. Tengo papeles. Me di la vuelta y caminé hacia mi jeep como un zombi. No podía respirar. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta y, por primera vez en años, me derrumbé. Lloré como una niña pequeña, con sollozos que me sacudían todo el cuerpo. Abrí la puerta y vomité el desayuno a un lado del camino de tierra. No solo habían vendido la casa. Habían borrado mi existencia. Habían usado mi identidad, mi nombre, mi honor, para robarme lo único que el abuelo me dejó. Y lo habían hecho para pagar una fiesta. Para pagar langostas, orquídeas y la vanidad de mi hermana. Mi hermana se iba a casar sobre las cenizas de mi santuario. Y mis padres eran los pirómanos que habían encendido el fuego. Conduje de regreso a la Ciudad de México en piloto automático. Podría haberme estrellado contra un muro de contención y no me habría importado. Pero a medida que los kilómetros pasaban y el paisaje cambiaba de bosque a la jungla de concreto, las lágrimas se secaron. En su lugar, algo más oscuro, frío y duro tomó posesión de mi pecho, una frialdad absoluta, calculadora. Mi primera reacción visceral fue ir directamente a casa de mis padres, patear la puerta, gritarles, romper todo lo que encontrara a mi paso, hacer un escándalo que se escuchara en todo el vecindario. Pero luego, mi cerebro analítico tomó el control. Pensé en lo que dirían. Me dirían loca. Dirían que yo había aceptado verbalmente y que ahora me estaba arrepintiendo por celos. Usarían su arma favorita, el gaslighting. Dirían, ay Marisol, no seas dramática, lo hiciste por tu hermana, ¿no te acuerdas? Seguro estás estresada. Y ante la sociedad, yo sería la hija histérica que quiere arruinar la felicidad de la familia. No. Esto requería precisión quirúrgica. Esto no era una pelea de gritos, era una partida de ajedrez y ellos ya habían movido sus piezas. Ahora me tocaba a mí. Llegué a mi departamento, cerré las cortinas y llamé a Javier, un viejo amigo de la universidad que ahora trabaja como gerente en el banco donde mis padres tienen su cuenta principal. Y donde yo solía tener una firma autorizada hace años para ayudarlos con trámites, aunque nunca la usaba. Javier, necesito un favor enorme. Es cuestión de vida o muerte, literalmente. Marisol, qué milagro. Dime, ¿qué pasa? Te oyes fatal. Necesito saber si hubo movimientos grandes, inusuales, en la cuenta de mi papá hace 3 semanas. Marisol, sabes que no puedo darte esa información, es secreto bancario. Me corren si lo hago. Javier, escúchame. Robaron mi identidad. Vendieron mi casa con una firma falsa. Creo que usaron la cuenta de mi papá para lavar ese dinero. Si no me ayudas extraoficialmente ahora, voy a tener que pedir una orden judicial mañana y tu nombre va a salir en la investigación porque tú eres el ejecutivo de cuenta asignado. Te estoy dando la oportunidad de estar del lado correcto antes de que esto explote. Hubo un silencio tenso en la línea. Dame 5 minutos, dijo, y colgó.
Fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Me paseé por mi sala como un león enjaulado. Cuando mi teléfono sonó de vuelta, contesté al primer timbre. La voz de Javier era baja, casi un susurro. Marisol, esto se ve mal. Muy mal. Dime. Hace 20 días entró una transferencia de 3 millones de pesos. Concepto, venta inmueble. Y hubo un depósito en efectivo de 2 millones el mismo día. ¿Y el dinero sigue ahí? Pregunté, conteniendo la respiración. No. Se ha estado yendo como agua. Transferencias masivas. Banquetes Imperiales S.A., eventos de lujo y producciones, Pirotecnia San Miguel, Veraguant México, Agencia de Viajes Mundo VIP. Marisol, quedan menos de 500,000 pesos en la cuenta. Se lo gastaron casi todo en 3 semanas. Ahí estaba la confirmación irrefutable. 4.5 millones de pesos quemados en menos de un mes. En una fiesta. En humo y espejos. Colgué el teléfono. Miré el calendario colgado en mi pared. La boda era en 2 semanas exactas. Podía ir a la policía ahora mismo. Podía detener la boda. Pero si lo hacía ahora, ellos jugarían la carta de víctimas. Dirían que tuvieron un problema de liquidez, que fue un malentendido, que yo soy la villana. La boda se cancelaría, sí, pero ellos podrían devolver el dinero restante al comprador, anular la venta y tal vez, solo tal vez, salvarse de la cárcel alegando un acuerdo familiar. No. Eso no era suficiente castigo. Necesitaba que se gastaran hasta el último centavo. Necesitaba que la boda ocurriera. Necesitaba que estuvieran en la cima de su arrogancia, rodeados de toda esa gente importante a la que querían impresionar, brindando con mi dinero. Y entonces, cuando no les quedara nada, cuando estuvieran en la cúspide, les quitaría el piso. ¿Quieren una boda inolvidable? Dije en voz alta a mi departamento vacío, con una voz que no reconocí como mía. Les voy a dar una boda que nunca, jamás van a olvidar. Esa noche no dormí ni un minuto. Me pasé las horas revisando mis propios documentos, buscando pruebas de mi paradero el día de la supuesta firma. Revisé mi agenda, mis correos, mis fotos. El día de la venta, el 15 del mes pasado, yo estaba en una supervisión de obra en Querétaro todo el día. Tenía bitácoras de obra firmadas por el ingeniero residente, tenía fotos con fecha y hora geolocalizadas en mi celular, tenía recibos de casetas de peaje y de la gasolina. Y el voucher de mi comida en un restaurante de carretera. Tenía una coartada perfecta. Yo no podía estar en una notaría en el Estado de México y en una obra en Querétaro al mismo tiempo. La física estaba de mi lado. El plan empezó a formarse en mi cabeza con una claridad aterradora. Sería doloroso. Tendría que tragarme mi orgullo, mi rabia y mi dolor. Tendría que mirar a la cara a mis padres y a mi hermana, sonreírles, abrazarlos y fingir que todo estaba bien. Tendría que ver cómo disfrutaban gastando mi dinero. Tendría que convertirme en una actriz mejor que cualquiera de telenovela. Al día siguiente, tomé el teléfono, respiré hondo varias veces para calmar el temblor de mis manos, y marqué el número de mi madre. ¿Bueno? Contestó ella, con voz cautelosa, defensiva. Hola, mamá. Perdón que me fui así el otro día y que no he contestado. Estaba muy estresada por el cierre del proyecto y necesitaba pensar. Hubo una pausa. Podía sentir su alivio físico a través de la línea telefónica. Ay, hija, no te preocupes. Nos tenías muy angustiados. Tu padre estaba muy sentido, ya sabes cómo es, pero te quiere mucho. Lo sé. Oigan, estuve pensando mucho. Y quiero compensarles. Quiero ayudar con la boda. No tengo dinero líquido ahora, ya sabes, mis inversiones están a plazo, pero quiero ayudar con la organización, acompañar a Paulina a las pruebas, encargarme de la logística. Quiero que sea un día perfecto para ella. Es mi hermana y la quiero. Mi madre soltó un sollozo de emoción. Ay, Marisol. Bendito sea Dios. Sabía que entrarías en razón. En el fondo eres tan buena hermana. Claro que sí,
ven a cenar hoy mismo. Tenemos mucho que contarte. La boda va a ser espectacular. Y ya verás. Sonreí, pero al ver mi reflejo en el espejo del pasillo, me asusté. Mis labios sonreían, pero mis ojos estaban muertos, fríos como el lago en invierno. Sí, mamá. Va a ser espectacular. Te lo prometo. Hola amigos. Sé que están al borde del asiento con esta historia. Si quieren ver cómo Marisol ejecuta su plan maestro y pone a su familia en su lugar, por favor denle like a este video ahora mismo para apoyar el canal. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse el desenlace. Y comenten abajo, ¿ustedes hubieran perdonado o hubieran hecho lo mismo que Marisol? Déjenme saber desde qué ciudad nos ven. Lo primero que hice el lunes por la mañana fue buscar a la licenciada Teresa. Teresa no es una abogada cualquiera, es una leyenda en el mundo legal de la Ciudad de México. Es un tiburón con tacones de aguja y trajes de sastre impecables. Nos conocimos en un proyecto inmobiliario complicado hace años y sabía que ella despreciaba la injusticia y a los estafadores tanto como yo. Llegué a su despacho en Santa Fe, un edificio de cristal con vista a toda la ciudad. Le conté todo, sin omitir detalles. Le mostré la foto de la escritura falsa que me dio el señor Valderrama, mis registros de ubicación del día de la firma, y los estados de cuenta que Javier me había filtrado verbalmente. Que luego conseguiríamos legalmente mediante una orden. Teresa escuchó en silencio, tomando notas en una libreta de piel con una pluma fuente de oro. Su rostro era inescrutable. Cuando terminé, se quitó los lentes, se masajeó el puente de la nariz y me miró fijamente con sus ojos agudos. Marisol, quiero que entiendas algo muy claramente. Esto no es un pleito familiar por una herencia mal repartida. Esto no es un asunto civil. Esto es fraude, falsificación de documentos oficiales, suplantación de identidad, uso indebido de documentos y asociación delictuosa, si demostramos que el notario y los testigos estaban coludidos. Estamos hablando de delitos graves. Estamos hablando de cárcel. Cárcel real, no prisión domiciliaria. ¿Estás dispuesta a ver a tus padres tras las rejas? ¿Estás lista para ser la hija que metió a sus papás al reclusorio? La pregunta flotó en el aire, pesada y densa. Eran mis padres. Las personas que me dieron la vida, que me cuidaron cuando tenía fiebre, aunque fuera la niñera quien me ponía los paños fríos. Pero también eran las personas que me habían robado mi futuro, mi pasado y mi identidad sin pestañear, solo para alimentar su ego. No es mi primera opción que vayan a la cárcel, dije, midiendo mis palabras. Pero quiero mi casa de vuelta. A como de lugar. Y quiero que paguen cada centavo que robaron. Y quiero que se sepa la verdad ante todos esos amigos a los que quieren impresionar. Si para lograr eso tienen que sentir el frío de las esposas en las muñecas y pasar miedo en una celda, que así sea. Ellos eligieron el crimen, yo solo elijo la justicia. Teresa asintió lentamente, una media sonrisa apareció en sus labios pintados de rojo. Bien. Me gusta esa actitud. Entonces vamos a preparar una demanda nuclear. Vamos a armar el expediente penal y civil simultáneamente. Pero escúchame bien, no lo presentaremos todavía. ¿Por qué? Pregunté, ansiosa. Estrategia, querida. Necesitamos certificar que la firma es falsa con un perito calígrafo privado primero para tener el caso blindado. Necesitamos testimonios jurados. Y sobre todo, estratégicamente, te conviene que se gasten el dinero. ¿Cómo? Piénsalo. Si los demandas ahora, antes de la boda, podrían entrar en pánico. Podrían intentar devolver el dinero restante al comprador y anular la venta, alegando error de buena fe o cualquier tontería. El comprador recupera su dinero, te devuelve la casa, y tus padres se libran de lo peor diciendo UPS, perdón. Pero si se gastan el dinero en la boda, si las cuentas quedan en ceros, no tendrán cómo devolverle los 5 millones al señor Valderrama cuando se anule la venta. Entonces, Valderrama, que se ve que es un hombre de recursos, también los demandará a ellos por fraude para recuperar su dinero. Estarán acorralados por dos frentes, por ti, la vía penal, y por el comprador,
La vía mercantil y penal. Insolvencia total. Es cruel, es maquiavélico, pero es la única forma de asegurar que pierdan todo lo que usaron para lastimarte. Sentí un escalofrío. Era un plan brutal. Pero ellos habían sido brutales conmigo. Hagámoslo, dije. Así empezó mi doble vida. De día, era la hermana perfecta, la hija pródiga que ayudaba con los preparativos. De noche, me reunía con Teresa, con peritos calígrafos y con investigadores privados. La cena de reconciliación en casa de mis padres fue una prueba de actuación digna de un premio de la Academia. Llegué con una botella de vino caro y una sonrisa pegada con pegamento industrial en mi rostro. La casa estaba hecha un caos de preparativos. Había muestras de tela de manteles sobre los sofás, torres de cajas con recuerdos para los invitados, y el olor a estrés era palpable. Marisol. Gritó Paulina al verme entrar y corrió a abrazarme. Olía a perfume dulce y a victoria. Llevaba un brazalete de diamantes en la muñeca que no tenía antes. Regalo adelantado de papis por el estrés, me dijo, moviendo la muñeca para que brillara bajo la luz. Me tragué la bilis que subía por mi garganta. Ese brazalete era un pedazo de mi techo. Esos diamantes eran las vigas de mi cabaña. Está precioso, Pau. Te lo mereces, eres la novia más bonita, dije, y me sorprendió lo fácil que salía la mentira de mi boca. Mi madre estaba radiante, rejuvenecida por la inyección de capital, mi capital. Llevaba un vestido nuevo de seda que le quedaba perfecto. Hija, qué bueno que viniste. Qué alivio tener a la familia unida. Estamos en un dilema y necesitamos tu opinión experta. Estamos decidiendo entre contratar una orquesta de cámara clásica para la recepción o traer a un DJ famoso de Ibiza que está de gira. El DJ cobra una fortuna, en euros, pero dicen que es lo máximo y que a los amigos de Esteban les encantaría. Miré a mi padre. Estaba sirviéndose un whisky, evitando mi mirada directa, pero se le veía más relajado que en meses. Contraten a los dos, dije con naturalidad, sirviéndome vino para no tener que gritar. La recepción es larga, ¿no? Empiecen con la orquesta para la cena, algo elegante, clásico. Y luego, para la fiesta, que entre el DJ de Ibiza. Que no falte nada. Es una boda Valenzuela Montero, tiene que ser inolvidable. Mi padre me miró, sorprendido pero complacido. Sus ojos brillaron con codicia y alivio. ¿Tú crees, hija? Es mucho dinero, ya estamos un poco pasados del presupuesto original. Papá, es la boda de Paulina. Tienen la liquidez ahora, ¿no? Lo dije con un tono inocente, mirándolo fijamente. Disfrútenlo. El dinero va y viene, es solo papel. Pero las memorias quedan para siempre. Además, Esteban y su familia se van a impresionar mucho. Usé sus propias palabras, sus propios miedos y deseos contra ellos. Vi cómo se relajaban los hombros de mi padre. Si la víctima, aunque ellos no sabían que yo sabía, les daba permiso explícito para gastar, entonces su culpa subconsciente desaparecía. Yo les estaba dando la absolución para pecar. Tienes toda la razón, hija, dijo mi padre, levantando su vaso. ¿Qué diablos? Traigan al DJ de Ibiza. Que truene la música. Esa noche, mientras ellos brindaban por la abundancia y el éxito, yo brindaba en silencio por su ruina inminente. Me di cuenta con horror de que no sentían remordimiento real. Ni una pizca. Creían que se habían salido con la suya. Creían que yo era tan estúpida, tan sumisa, que nunca me daría cuenta, o que cuando me diera cuenta, sería demasiado tarde y tendría que perdonarlos por el bien de la familia. Qué poco me conocían. Qué poco sabían de las raíces de los pinos. Las siguientes semanas me dediqué a inflar el globo hasta que estuviera a punto de reventar. Me convertí en la instigadora principal del gasto desmedido. Fui con Paulina a la prueba final del vestido en una boutique exclusiva en Polanco. Era una cosa obscena, llena de encajes franceses, cristales de Swarovski y metros de tela. Costaba más que mi coche y el de mi padre juntos. ¿Te gusta?
Preguntó ella, mirándose al espejo, girando para verse la cola. Es divino, Pau. Pero, siento que le falta algo para ser realmente guau. ¿Qué? Preguntó ella, preocupada. Un velo más largo. De esos tipo catedral, bordados a mano por monjas ciegas o algo así. Y una tiara. Necesitas una tiara de verdad, no de bisutería. Sí. Chilló ella. Mamá, Marisol tiene razón. Quiero el velo catedral y la tiara de platino. Mi madre, sin dudarlo, sacó la tarjeta de crédito. La tarjeta negra que se pagaba con los fondos de la cuenta de mi padre. El dinero de mi casa. Vi cómo firmaba el voucher sin siquiera mirar el monto. Fui con mi padre a la cata de vinos para la boda. Don Rogelio, este vino tinto mexicano del Valle de Guadalupe es excelente, premiado y a muy buen precio, sugirió el sommelier, tratando de ser sensato. No, papá, intervine suavemente. Esteban y su familia tienen paladar fino, están acostumbrados a lo mejor. Si sirves vino nacional, por muy bueno que sea, van a hablar mal de ti a tus espaldas. Van a decir que eres un tacaño. Mejor el francés. Ese, el de la etiqueta dorada, el gran reserva. Mi padre, tocado en su ego frágil, asintió vigorosamente. Tienes razón. No quiero habladurías. Tráigame 50 cajas del francés. Y del champán, quiero la edición especial. Cada gasto adicional era una pequeña victoria macabra para mí. Teresa me informaba puntualmente, ya se gastaron 3 millones. Ya van en 4. Acaban de pagar el anticipo del viaje a Bora Bora en primera clase. Queda muy poco en la cuenta, Marisol. Están raspando la olla. Estaban quemando las naves. Se estaban quedando sin salvavidas. Estaban cavando su propia tumba financiera con cubiertos de plata. Mientras tanto, mi investigación paralela avanzaba. Descubrí gracias a un investigador privado que la chica joven que firmó en la notaría no fue Paulina, ella estaba en el gimnasio a esa hora, según sus historias de Instagram geolocalizadas. Sino una amiga suya de la universidad, una tal Sophie, a la que le pagaron unos pesos y le regalaron un bolso de marca. Falsificación en pandilla. El notario, Horacio Gómez, había recibido un bono en efectivo ese mismo día. Teresa tenía el expediente listo. Una carpeta gruesa de color rojo sangre. ¿Cuándo? Me preguntó Teresa 2 días antes de la boda, con la carpeta en la mano. El lunes, dije, mirando la fecha en mi celular. La boda es el sábado. El domingo es el recalentado y la cruda moral y física. El lunes por la mañana, cuando crean que ya triunfaron, cuando estén relajados, ahí les caerá el rayo. Llegó la noche de la cena de ensayo. Fue en un restaurante con terraza frente al Zócalo, con vista a la Catedral y al Palacio Nacional. Un lugar emblemático y carísimo. Todos estaban ahí, la familia de Esteban, que miraban a mis padres con cierta arrogancia, como analizando si realmente tenían dinero o si solo aparentaban, mis tíos, mis primos, y los amigos íntimos. Mi padre estaba borracho. Había estado bebiendo tequila desde que llegó. Se acercó a mí en un momento en que me quedé sola mirando las luces de la plaza. Tenía los ojos llorosos y el aliento pesado a alcohol. Marisol, mi niña lista, mi niña fuerte. Me puso la mano en el hombro, pesada, casi como una garra. Sabes que te quiero, ¿verdad? Aunque a veces sea duro contigo. Claro, papá. Yo también. A veces un hombre, un padre de familia, tiene que tomar decisiones difíciles. Decisiones que nadie más entiende. Para proteger a la manada. Para asegurar el futuro. Me tensé. ¿Iba a confesar? ¿Iba a pedir perdón ahí mismo? Tú eres fuerte, Marisol. Siempre lo has sido, igual que tu abuelo. Tú aguantas todo, eres como un roble. Paulina no. Paulina es frágil, necesita ayuda, necesita empujones. Tú no necesitas nada. Tú sola puedes. Por eso sé que al final, todo estará bien. Dios proveerá y tú entenderás.
Me dio asco. Una náusea profunda. No era una confesión, era una justificación cobarde. Se estaba absolviendo a sí mismo. Me estaba diciendo a la cara que me robó porque yo era fuerte y podía soportarlo. Me estaba castigando por ser independiente, por no ser una inútil como mi hermana. Sí, papá, le dije al oído, con voz suave pero firme. Dios proveerá. Y cada quien cosechará exactamente lo que siembra. Ni más, ni menos. Él se rió, dándome palmaditas en la espalda, demasiado ebrio para entender la amenaza velada. Exacto. Esa es mi hija. Salud por eso. Se alejó tambaleándose hacia la barra. Lo miré con lástima y desprecio. Disfruta tu tequila añejo, viejo. Es el último trago caro que te vas a tomar en mucho tiempo. Mañana empieza tu caída. El día de la boda amaneció insultantemente perfecto. Cielo azul, ni una nube, temperatura ideal. Parecía que hasta Dios estaba coludido con ellos. El lugar era una hacienda histórica del siglo XVIII en las afueras de la ciudad, un lugar de muros de piedra, jardines inmensos y fuentes coloniales que costaba una fortuna el alquiler por día. Llegué vestida de dama de honor, con un vestido color salmón pálido que odiaba porque no me favorecía en nada, pero que Paulina había elegido específicamente para que no la opacara. Todo era excesivo, barroco. Había un cuarteto de cuerdas tocando versiones instrumentales de Coldplay en la entrada, recibiendo a los invitados con copas de champán. Había estaciones de comida, food corners, con jamón serrano ibérico cortado al momento por un maestro cortador, caviar, quesos importados de Francia. Había arreglos florales tan grandes y densos que tapaban la vista y perfumaban el aire de manera casi sofocante. Mi cerebro de arquitecta no podía evitar hacer cálculos. Miraba a mi alrededor y no veía fiesta, veía costos. Las flores, orquídeas y rosas inglesas equivalían al techo nuevo de la cabaña que puse hace 2 años. El vestido de Paulina, Vera Wang customizado equivalía al sistema de recolección de agua pluvial y paneles solares que quería instalar. El banquete, para 400 personas a 5 tiempos equivalía a la madera de los pisos, las ventanas y el valor sentimental de cada rincón. Estaban comiéndose mi casa. Literalmente. Veía a los invitados masticando canapés de salmón y sentía que estaban masticando las vigas del refugio. Veía a mi tía limpiándose la boca con una servilleta de lino y sentía que se limpiaba con mis escrituras. La ceremonia religiosa fue en la capilla privada de la hacienda, decorada con miles de velas. Paulina lloró en el altar, unas lágrimas perfectas que no le corrieron el maquillaje. Mi madre lloró ruidosamente en la primera fila. Esteban se veía aburrido pero satisfecho, revisando su reloj discretamente. Cuando el padre, un sacerdote famoso que caza a la alta sociedad, dijo la frase de rigor, ¿hay alguien aquí presente que tenga algún impedimento para que se realice este matrimonio? Tuve el impulso salvaje, casi incontrolable, de levantarme y gritar, sí. Yo. Que esta boda es un fraude. Que está financiada con dinero robado a la hermana de la novia. Mis músculos se tensaron, listos para saltar. Pero me obligué a quedarme sentada. Apreté los puños sobre mi regazo hasta que mis uñas se clavaron en las palmas y me hicieron sangrar un poco. No. El show debe continuar. El clímax aún no llega. La recepción fue aún peor. Hubo fuegos artificiales que duraron 20 minutos, iluminando el cielo y quemando dinero por segundo. Un espectáculo de drones formó las iniciales P y E en el aire. Me senté en mi mesa, asignada lejos de la mesa principal, junto con unos primos lejanos y la tía soltera chismosa. «Ay, Marisol, qué boda tan hermosa», me dijo mi tía Clotilde. «Tus padres se lucieron de verdad. Qué generosos son con Paulina, ¿verdad? Ojalá cuando tú te cases, si es que te casas algún día, hagan lo mismo por ti». Sonreí y bebí mi champán de un trago. «Sí, tía. Son muy generosos con el dinero, especialmente cuando lo tienen disponible tan fácilmente». Llegó el momento de los brindis. El momento que había estado temiendo y, a la vez, esperando con una curiosidad mórbida. Primero habló el padre de Esteban, el señor Valenzuela.
Un hombre calvo, bajo y con cara de bulldog, que básicamente habló de fusiones empresariales, de la unión de dos familias poderosas y de la importancia del linaje. Fue un discurso de negocios, no de amor. Luego habló Paulina. Estaba un poco borracha, se le notaba en la risa floja y en cómo se agarraba de Esteban para no tambalearse. Gracias a todos, y gracias a mis papis, que son los mejores del mundo mundial. Me dieron la boda de hadas que siempre soñé desde que era niña, los amo. Y luego, mi madre, Lourdes, tomó el micrófono. Se veía eufórica, en la cima de su gloria social, sintiéndose la reina de la noche. Buenas noches a todos. Rogelio y yo estamos tan orgullosos y emocionados. Hemos dado todo, absolutamente todo, por la felicidad de nuestras hijas. Siempre hemos creído que la familia es lo primero, el núcleo sagrado, que hay que apoyarse incondicionalmente, sin reservas. Hizo una pausa dramática, buscándome con la mirada en el salón oscuro. Un reflector, previamente coordinado, se movió y me apuntó directamente. La luz blanca me cegó por un momento. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial, desde el fondo de mi corazón, a mi hija mayor, Marisol. El salón se quedó en silencio. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Mi corazón latía desbocado, golpeando contra mis costillas. ¿Qué iba a decir esta mujer? Marisol, gracias por tu comprensión infinita. Gracias por ese regalo tan generoso, tan magno y tan silencioso que nos permitió estar aquí hoy celebrando así. Todos sabemos lo mucho que significaba para ti cierta propiedad familiar. Pero el hecho de que hayas decidido poner la felicidad de tu hermana y el honor de la familia por encima de tu apego material, demuestra tu gran corazón y tu madurez. Un aplauso para la mejor hermana del mundo, Marisol. El aplauso estalló. La gente vitoreaba. Me quedé petrificada, clavada en la silla. No solo me robaron. Me estaban convirtiendo en cómplice pública. Estaban reescribiendo la historia frente a 500 testigos. Estaban diciendo que yo di la casa voluntariamente. Así, si yo reclamaba después, parecería una mentirosa, una loca que da y luego quita, una india ladina como dirían algunos racistas de su círculo. Era una jugada maestra de manipulación psicológica. Malvada, retorcida, pero maestra. Me estaban atando las manos con aplausos. La gente me miraba, sonriendo, esperando que me levantara, llorara de emoción y lanzara besos. Me levanté lentamente. Mis piernas temblaban, pero no de miedo, sino de furia contenida. Tomé mi copa de champán. El reflector seguía sobre mí, quemándome. Caminé hacia la pista de baile, acercándome lentamente a la mesa principal donde estaban mis padres y los novios. Mi padre me miraba con terror puro en los ojos. Sabía que estaba caminando sobre hielo delgado. Mi madre mantenía la sonrisa congelada, desafiante. Llegué al frente. No pedí el micrófono. No iba a darles el gusto de un escándalo borracho que pudieran desestimar. Solo alcé la copa hacia ellos. Muy alto. Los miré a los ojos, uno por uno. A mi padre, sudando. A mi madre, temblando. A Paulina, sonriendo estúpidamente. Mi mirada era tan fría, tan cargada de promesas oscuras, que vi como a mi madre le temblaba el labio inferior. Disfrútenlo, dije, solo moviendo los labios, sin emitir voz, pero articulando perfectamente para asegurarme de que me leyeran. Disfrútenlo mientras dure. Porque esto se acaba hoy. Bebí un sorbo largo, me di la media vuelta con la elegancia de una reina y regresé a mi mesa. La gente pensó que era un momento emotivo de timidez, de humildad. Siguieron aplaudiendo. «Qué buena hermana», escuché decir a alguien. Pero mis padres sabían. Vi cómo mi padre se aflojaba el nudo de la corbata con desesperación, como si se estuviera asfixiando con una soga invisible. Esa fue la última vez que los vi sonreír en público. Me fui de la fiesta antes de que partieran el pastel monumental de 7 pisos. No podía soportar un minuto más de esa farsa. Sentía que me asfixiaba entre tanto perfume caro y tanta hipocresía. Llegué a mi departamento, me quité el vestido horrible de dama de honor y lo tiré a la basura.
Me puse mi pijama más cómoda, me serví un té y me senté frente a mi computadora. Eran las 2 de la mañana. El silencio de la noche era mi único compañero. Abrí mi correo electrónico personal. Tenía un borrador preparado desde hacía días, guardado y revisado 1000 veces. Destinatarios: Rogelio Montero, Lourdes Montero, Paulina Montero. Copia oculta: BCS Esteban Valenzuela, el novio, el señor Valenzuela, padre de Esteban, y mis tíos, los más chismosos de la familia, para asegurar que la versión real se difundiera. Asunto: urgente, situación legal y fraude en Valle de Bravo, notificación judicial. Adjunté el archivo PDF de 50 páginas que Teresa había preparado meticulosamente. El archivo contenía la copia sellada de la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de Justicia por falsificación de documentos, fraude genérico y suplantación de identidad. El dictamen pericial caligráfico de un perito certificado que confirmaba, sin lugar a dudas, que la firma en la escritura de venta no era mía y era una burda falsificación. El estado de cuenta, obtenido ya por orden judicial preliminar de aseguramiento, que mostraba el flujo del dinero, entrada de los 5 millones de la venta y salida inmediata hacia los proveedores de la boda. La notificación oficial de que sus cuentas bancarias amanecerían congeladas y embargadas el lunes a primera hora por orden de un juez de control. Una carta mía, breve y directa, no fue un regalo. Fue un robo. Ustedes eligieron el dinero sobre su hija. Ahora el dinero se acabó y la hija reclama justicia. Nos vemos en la corte. Miré el botón de enviar. Mi dedo vaciló por un segundo. Un último vestigio de esa lealtad familiar tóxica que me habían inculcado. Pero luego recordé la mesa de roble del abuelo siendo sacada de la casa. Recordé el brindis de mi madre. Recordé mi firma temblorosa falsificada. Presioné enviar. Programé el envío para las 9 de la mañana del día siguiente. Justo cuando estarían despertando con resaca en el hotel de lujo, creyendo que la vida era perfecta. Me fui a dormir. Y por primera vez en 3 semanas, dormí como un bebé, sin soñar, en paz. A las 9:05 de la mañana del domingo, mi celular empezó a vibrar en la mesita de noche. Lo había puesto en silencio, pero veía la pantalla iluminarse intermitentemente en la oscuridad de mi cuarto. Papá llamando. Mamá llamando. Paulina llamando. Papá llamando, 5 veces seguidas. Tía Clotilde llamando. No contesté a nadie. Me levanté, me hice un café y me senté a ver el espectáculo desde lejos. A las 9:30 de la mañana, según lo planeado, llegó Teresa al hotel boutique donde se hospedaban mis padres, los novios y la familia cercana de Esteban para el brunch de tornaboda. No fue sola. Llevaba a 2 agentes de la policía ministerial para entregar las notificaciones oficiales de presentación. Teresa es una mujer que entiende el teatro legal, y sabía que hacerlo en el lobby del hotel, con la familia de Esteban presente desayunando chilaquiles, sería el golpe de gracia. Me contó después los detalles jugosos. Mis padres estaban en el buffet sirviéndose fruta, riendo con los consuegros. Los agentes, vestidos de civil pero con placas visibles, llegaron a la recepción preguntando por los ciudadanos Rogelio y Lourdes Montero. Se les notifica que hay una carpeta de investigación abierta en su contra y una orden de presentación ante el Ministerio Público, dijo uno de los agentes en voz alta. El padre de Esteban se atragantó con el café. Se hizo un silencio sepulcral en el restaurante. ¿Qué es esto, Rogelio?, preguntó el señor Valenzuela, poniéndose rojo de ira. ¿Policía? Mi padre intentó minimizarlo, pálido como un papel. Es un malentendido, compadre, un error administrativo de la empresa, ya sabes cómo es el SAT. Pero Teresa intervino, impecable en su traje sastre de domingo, no es un error administrativo ni es el SAT. Es una denuncia penal por vender una propiedad que no era suya falsificando la firma de su hija mayor, Marisol Montero. Aquí están las pruebas y la orden de aseguramiento de bienes. El escándalo fue mayúsculo. Paulina bajó corriendo en ese momento, llorando histéricamente, gritando que su tarjeta de crédito Platinum había sido rechazada al intentar pagar el servicio a la habitación y el maquillaje del día siguiente. Dice fondos insuficientes.
Fondos congelados, gritaba. Las cuentas ya estaban congeladas. El sistema judicial había funcionado rápido gracias a las palancas de Teresa. El padre de Esteban, un hombre que valora su reputación y su dinero sobre todas las cosas, tomó los papeles que le ofreció Teresa, los leyó por encima y miró a mis padres con asco absoluto. ¿Ustedes son unos estafadores?, dijo con voz gélida. ¿Financiaron esta boda robando a su propia hija? ¿Me hicieron partícipe de un fraude? No, no, consuegro, es un pleito familiar. Marisol está loca, está celosa, balbuceaba mi madre, llorando. Vámonos, Esteban, ordenó el patriarca Valenzuela, levantándose de la mesa y tirando la servilleta. No nos vamos a mezclar con delincuentes. Esto mancha el apellido. Esteban, demostrando ser el cobarde que siempre supe que era, no defendió a su esposa de menos de 24 horas. Se levantó, miró a Paulina con lástima y siguió a su padre como un perrito faldero. Paulina se quedó gritando en el lobby, con su bata de seda blanca que decía MRS, Valenzuela en la espalda con letras doradas, mientras los huéspedes y el personal del hotel miraban el espectáculo con morbo. La princesa se había convertido en calabaza. El lunes fue un día negro para los Montero, pero un día brillante para la justicia. Teresa y yo llegamos a la Fiscalía Central para la primera audiencia de conciliación antes de proceder a la vinculación a proceso. Mis padres estaban ahí, sentados en una banca de metal fría. Se veían terribles. Mi madre no llevaba maquillaje, tenía los ojos hinchados y el cabello revuelto. Mi padre parecía haber encogido 10 centímetros, su traje, antes impecable, se veía arrugado. No tenían su arrogancia habitual. Cuando entré, mi madre intentó levantarse y correr a abrazarme. Hija. Marisol. Por Dios, detén esto. Tu padre tiene la presión alta, le va a dar un infarto. Somos tu familia. Me hice a un lado, esquivando el abrazo como si fuera contagioso. Siéntense, dije, con voz neutra, sin mirarlos a los ojos. El abogado de oficio que traían, porque no tenían dinero líquido para pagar a uno privado ya que sus cuentas estaban congeladas y sus tarjetas canceladas. Se veía superado por la situación y por la presencia imponente de Teresa. Mire, licenciada, dijo Teresa dirigiéndose al fiscal y al abogado defensor, mis clientes tienen evidencia irrefutable. La pericial es contundente. Si vamos a juicio, pediremos la pena máxima por fraude calificado y falsificación. Son de 5 a 10 años de prisión sin derecho a fianza por el monto. Mi madre soltó un gemido de animal herido. Sin embargo, continuó Teresa, mi clienta está dispuesta a otorgar el perdón legal si se cumplen ciertas condiciones inmediatas. Lo que sea, dijo mi padre, con la voz rota. Lo que sea, pero no quiero ir a la cárcel. El acuerdo es simple, dije yo, tomando la palabra. Quiero mi casa de vuelta. Y la quiero ya. Pero la casa ya se vendió, el señor Valderrama tiene la posesión, él pagó, balbuceó mi padre. El señor Valderrama también los está demandando desde ayer, recordó Teresa con una sonrisa afilada. Se enteró de todo. La venta es nula de origen porque la firma es falsa. Pero Valderrama no quiere la casa con problemas legales, quiere sus 5 millones de regreso más intereses y daños. Y ustedes se gastaron el dinero. Mi padre rompió a llorar. Un llanto feo, gutural, de hombre derrotado. No tenemos el dinero, Marisol. Se fue en la boda. En el viaje a Bora Bora que no se pudo cancelar. En las deudas viejas. No tenemos 5 millones. Entonces tendrán que vender lo que tengan, dije implacable. La casa de la ciudad donde viven. Los coches. Las joyas de mamá. Todo. Hasta que junten la cantidad para pagarle a Valderrama y él libere mi propiedad. Pero esa es nuestra casa. Gritó mi madre, indignada. Es nuestro único techo. Nos vamos a quedar en la calle. ¿Vas a echar a tus padres a la calle? Ustedes me dejaron a mí en la calle primero, respondí, mirándola fijamente a los ojos, dejándola ver todo mi dolor. Me quitaron mi refugio. Me quitaron el legado del abuelo.
Ahora yo tomo el suyo. Es justicia poética, mamá. O venden la casa voluntariamente hoy, o el banco y Valderrama se las quitan en un remate judicial en 6 meses y ustedes terminan en la cárcel mientras tanto. Elijan. Firmaron. Les temblaba la mano tanto que apenas podían sostener la pluma, pero firmaron el acuerdo reparatorio. Se comprometieron a vender su casa de Polanco a precio de remate inmediato para pagar la deuda. Vendieron la camioneta de lujo de mi padre esa misma tarde. Mi madre tuvo que ir a una casa de empeño a vender sus joyas, incluyendo el anillo de compromiso que tanto presumía y los diamantes que le había regalado a Paulina. ¿Y Paulina? La princesa destronada. El matrimonio duró exactamente 48 horas. Un récord, incluso para ella. La familia de Esteban exigió la anulación inmediata del matrimonio civil y religioso. Alegaron que hubo dolo, mala fe y ocultamiento de información vital sobre la situación financiera y moral de la familia Montero. El contrato prenupcial que habían firmado, irónicamente para proteger a Esteban, sirvió para dejar a Paulina sin un centavo. Esteban, demostrando el poco carácter que tenía, bloqueó a Paulina de WhatsApp, Instagram y TikTok, y se fue a un viaje por Europa a pasar el trago amargo y a buscarse otra novia trofeo. Paulina regresó a vivir con mis padres, pero no a la casa de Polanco, que ya estaba en proceso de venta, sino a un pequeño departamento rentado en una zona popular de la ciudad, muy lejos de sus cafés de moda. Sin dinero, sin marido rico, y con su reputación destrozada en redes sociales, porque, claro, el chisme corrió como pólvora en la alta sociedad y alguien filtró la historia a una cuenta de chismes. Su carrera de influencer murió instantáneamente. Las marcas cancelaron sus contratos. Sus amigos la bloquearon. La última vez que supe de ella, estaba trabajando como recepcionista en un hotel de 3 estrellas cerca del aeropuerto. Me mandó un mensaje largo, lleno de faltas de ortografía e insultos, diciéndome que yo era una bruja, que le tenía envidia, que yo era una amargada y que le había arruinado la vida a propósito. No le contesté. Borré el mensaje. No le arruiné la vida. Solo le quité la vida falsa que mis padres le habían comprado con mi dinero. Bienvenida al mundo real, hermanita. Aquí hay que trabajar para comer. 2 meses después de la debacle, fui a ver a mis padres al departamento donde ahora vivían para cerrar el ciclo legal. Tenía que firmar el perdón judicial final, ya que habían cumplido con la parte económica del acuerdo. Valderrama había recibido su dinero y había firmado la restitución de mi propiedad ante notario. El lugar olía a humedad, a encierro y a comida barata. Muebles viejos y desparejados que habían rescatado de la mudanza se amontonaban en la sala pequeña. Se veían viejos. Acabados. La soberbia que los caracterizaba había desaparecido, reemplazada por una amargura gris y una postura encorvada. Aquí tienes, le dije a mi padre, entregándole el documento sellado. Son libres. No irán a la cárcel. El caso está cerrado. Mi padre tomó el papel con manos temblorosas y no me miró a los ojos. Gracias, murmuró, casi inaudible. Mi madre, sentada en un sillón raído con una bata vieja, me miró con odio puro. Espero que estés feliz, Marisol. Mira dónde nos has puesto. Nos destruiste. A tu propia sangre. A tus padres. Eres una desnaturalizada. Ustedes se destruyeron solos, mamá. Ustedes apostaron todo a una mentira y perdieron. Yo solo cobré la apuesta. Yo solo me defendí. Si no hubieran robado, seguirían en su casa de Polanco. Me dirigí a la puerta, sintiendo una ligereza en el pecho que no sentía en años. Marisol, me llamó mi padre, con voz suplicante. Hija. ¿Podemos ir a Valle algún día? ¿A ver la casa? Extraño el lago. Me detuve con la mano en el picaporte. Pensé en el abuelo Jacinto. Pensé en si él los perdonaría. Probablemente él sí. Él era más bueno y noble que yo. Pero yo no soy el abuelo Jacinto. Yo soy la nieta que tuvo que defender su legado con dientes y garras contra los lobos. No, dije, sin voltear. Esa casa es para la familia.
Y ustedes dejaron de ser mi familia el día que falsificaron mi firma y me vendieron. No quiero volver a verlos en mi propiedad. Cerré la puerta detrás de mí. Bajé las escaleras oscuras y salí a la calle. Respiré hondo. El aire de la ciudad estaba contaminado, pero a mí me supo a gloria. Me supo a libertad absoluta. El fin de semana pasado regresé a Valle de Bravo. Recuperar la casa legalmente fue una pesadilla burocrática de trámites, sellos y abogados, pero finalmente, las llaves estaban en mi mano. El señor Valderrama, aunque molesto por el fraude del que también fue víctima, aceptó anular la escritura falsa y se marchó con su familia, no sin antes llevarse su asador nuevo, por supuesto, lo cual me pareció justo. Abrí la reja con mi llave vieja. Entré. La casa estaba vacía. Los Valderrama habían tirado los muebles viejos del abuelo, considerándolos basura, incluida la mesa de roble y los sillones de cuero. Eso me dolió más que nada. Esa mesa no se podía comprar con dinero. Era historia, era sudor, era amor. Caminé por las habitaciones vacías, donde solo quedaba el polvo flotando en los rayos de luz. El eco de mis pasos resonaba en la madera. Me sentí sola. Terriblemente sola. Había ganado, sí. Tenía mi casa. Mis enemigos estaban derrotados y humillados. Pero el costo había sido total. No tenía padres, no tenía hermana. Las navidades, los cumpleaños, las cenas familiares, todo eso se había acabado para siempre. Era una huérfana con casa. Salí al muelle. El lago estaba tranquilo, un espejo oscuro reflejando los pinos y el cielo azul. El viento soplaba suavemente. Me senté en el borde, igual que cuando tenía 7 años y el abuelo me consolaba. Abuelo, susurré al viento, con lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Hice bien? ¿Fui demasiado dura? El viento movió las ramas de los pinos, creando ese sonido sibilante característico. Cerré los ojos y pude escuchar su voz rasposa en mi mente: tú eres como estos pinos, mija. Tienes raíces fuertes. A veces hay que podar las ramas podridas para que el árbol siga viviendo. La casa es tuya. Tú eres la guardiana. Sí. Hice bien. La soledad es el precio que pagas por tu dignidad. Y es un precio alto, altísimo, pero prefiero estar sola en mi verdad, durmiendo tranquila en mi cabaña, que acompañada en una mentira financiada con mi propio sacrificio y mi propia sangre. Voy a comprar madera nueva. Voy a sacar mis herramientas. Voy a construir una mesa nueva, más grande y más fuerte. Voy a llenar esta casa de amigos leales, de risas sinceras, de gente que me quiera por quien soy, no por lo que les puedo dar o por lo que les puedo pagar. Mis padres y Paulina eligieron el brillo falso de los fuegos artificiales, que duran un segundo, deslumbran y luego dejan solo humo, ceniza y oscuridad. Yo elijo la tierra. Yo elijo las raíces. Yo elijo el refugio de los pinos. Y ahora, les pregunto a ustedes, mi nueva familia extendida, ¿hice lo correcto al arruinar sus vidas para recuperar lo que era mío? ¿O debería haber dejado que se salieran con la suya por el bien de la Sagrada Familia? Gracias por escuchar mi historia. Si crees que la justicia es más importante que la sangre, y si alguna vez te has tenido que defender de tu propia familia, dale like a este video y suscríbete al canal. Juntos somos más fuertes.